Bendito Dios, damos gracias porque eres bueno, Señor, porque tienes a bien mostrarnos tu misericordia y tu amor día tras día. Y es sublime y es sorprendente poder ver cuánto nos amas. Gracias porque no nos dejas. Gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre. En este momento, Señor, te ruego que tu Espíritu venga, traiga sabiduría, entendimiento a todos los que estamos conectados, Señor. Que tu palabra llegue a donde tenga que llegar, Señor. Señor, abre nuestro entendimiento para poder entender y poder cambiar, Señor, cosas que traíamos arraigadas, Señor, y que de acuerdo a tu palabra no son correctas. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste y obre en todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde hace tiempo traía la intención de este tema en mi corazón, pero bueno, hasta hoy se dio el poderlo hacer. Le puse por título Autoestima, Amor Propio e Identidad contra la Biblia. Y partiendo un poquito de esto, a ver, espérame, ya me acordé de algo que tengo que hacer aquí cuando subo, cambiar la red. Ahorita regreso, no tardo. ¿A dónde vas? ¿A Cancún? Ese día no se oye. ¿Y tu hermana? Listo. Ya. Bueno, Salió, ahora ya sí. se conectó. ¿Sí? Este tema de autoestima, amor propio e identidad, que el mundo nos ha mostrado de alguna manera en la cual, viéndolo contra la luz de la Biblia, está completamente contrario. Inclusive ni siquiera está en línea, está en polos opuestos en ese sentido, la temática, inclusive la aplicación que el mundo nos dice, que yo entiendo que el mundo lo hace en el buen sentido, con una buena intención de podernos conocer, pero que nos aleja de Dios. Vamos a ver esto. ¿Qué es la autoestima? La autoestima personal es la valoración y percepción que una persona tiene de sí mismo. Esto es cómo se ve, cómo se siente, cómo se percibe. Se trata de la medida en la que alguien se aprecia, respeta y acepta a sí mismo, influyendo en su autoconcepto, su confianza y su bienestar emocional. Por ahí otra definición dice que es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo. Esto es, cómo me hablo, cómo me trato, cómo me siento, cómo me percibo, etc. Y en resumen es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. No hay otra vez cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo nos tratamos. Y hay otro concepto muy de moda últimamente que va muy unido a esto, que es el amor propio. El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que pueden ser apreciados por quienes nos rodean. Va más o menos en el mismo sentido de cómo nos tratamos, ¿no? Cómo nos respetamos, cuál es el valor que nos damos, etc. El valor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor ni de las situaciones o contextos en los que nos envolvemos. Esto es, yo puedo amar a David y él sí puede percibir mi forma de amarlo, pero seguramente no es la misma percepción que él tiene de amarse a sí mismo. ¿Ok? Entonces aquí viene un poquito el tema de cómo es que te amas, ¿no? Esa sería la palabra. ¿Qué haces para amarte, ¿no? ¿Cómo te procuras? Que es el concepto. Y que va un poquito en situación de primero yo, y el mundo dice, primero ámate para después amar, ¿no? Y cómo te amas, ¿no? Y cómo te tratas, y tu dignidad, y que nadie pasa sobre de ti. Eso es el amor propio como el mundo lo ve. Algunos conceptos importantes. Cuando los individuos reconocemos el amor propio, es porque se ha alcanzado un equilibrio entre el estado anímico y nuestra autoestima. Volvemos al tema de autoestima. ¿Qué valor te das? ¿Cómo te percibes? ¿Te ves al espejo y te agrada lo que ves?
Ese es el tema de autoestima. Y habla de un equilibrio entre tu estado anímico y cómo te ves. Me siento bien, pero me veo mal. No, pues entonces estás desequilibrado. Te tienes que ver bien y sentirte bien. Es lo que dice el mundo. En general se dice que antes de amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Para así saber valorarnos, reconocer que merecemos cosas buenas y bonitas a lo largo de la vida y somos dignos de amar y ser amados. Y esta palabra de dignos de amar y ser amados viene desde una autosuficiencia, es decir, si yo me amo, entonces merezco y soy digno que alguien más me ame. Y si tú amas a alguien que no se siente con el valor suficiente a ser amado, entonces te dice, no, espérame, no soy digno de que me ames, ¿no? Dame tiempo, no eres tú, soy yo. Porque en esa concepción de sí mismos dicen, es que no tengo el valor suficiente para que alguien venga y me ame. No merezco que me trates como me tratas, ¿no? Y hace un año andaba con alguien que esa era su percepción. Es que, y yo le insistía, es que el amarte no depende de ti, depende de mí el hacerlo. Es mi decisión hacerlo. Pero a las personas les cuesta aparte ese problema. La felicidad es la meta principal del amor propio. Me amo a mí mismo para ser feliz. Y yo caigo un poco en el tema de decir, ¿qué tanta felicidad tienes que alcanzar? ¿O cuál es la medida que tú tendrías que tener para que entonces, ahora sí estés en tu concepto de decir, ahora sí estoy listo para que alguien más me ame? ¿O estoy listo para yo amar a alguien más? ¿Cuál sería el grado? ¿No? Sí, ser feliz, sí, pero ¿qué te hace feliz, no? ¿O cuál sería tu grado de felicidad? La película de En busca de la felicidad, él habla al respecto de esto, que él esperaba alcanzar la felicidad llegando a un punto, y cuando llega al punto dice, pues sí, ya llegué, pero yo esperaba algo más, y se da cuenta que más bien todo el proceso que pasó lo hacía feliz. Entonces, el medir la felicidad no es algo en el cual tú digas, alcanzo esto y me encontraré feliz. Es más, hay gente que toda la vida se la pasa buscando felicidad y jamás la encuentra. Teniendo todo, ¿no? Teniendo todo no tiene nada, ¿no? O piensa que alcanzando tal cosa, teniendo tal posición va a ser feliz y no. Y otro de los conceptos que por ahí dicen es la familia y la educación son bases fundamentales para construir y fortalecer el amor propio. Y entonces yo pregunto, ¿y si no tienes una familia, un núcleo familiar, entonces no vas a tener no lograrías un nivel de amor propio? O si por alguna razón no tienes un nivel de educación, entonces tu amor propio se ve menguado al respecto. Estos son conceptos que da el mundo, la sociedad al respecto. El mundo busca por todos los medios que nuestra mirada esté lejos, lo más lejos de Dios, no conocerlo y engañarnos que podemos por nosotros mismos. El concepto que el mundo hoy establece de amor propio es cómo te percibes, dejando de lado de Dios cómo te ve. Entonces ahí viene un poquito el juego que hace el enemigo. Bíblicamente no hay un concepto de baja autoestima, ni siquiera de autoestima. En la Biblia no existe. Lo que te iba a decir. Hay algunos ejemplos que vamos a ver y que denotan esta situación de autoestima, voy a ponerlo entre comillas, y más adelante vamos a ver que en realidad estamos hablando de identidad. Dice en Jueces 6, habla de historia de Gedeón, y en el versículo 13 dice que el ángel se le apareció y dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón le responde, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Qué es lo que ocurrió? Dios se le presenta a Gedeón y Gedeón no conocía a Dios. Había escuchado hablar de él, pero no lo conocía. Al punto que su primer escape es,
varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y apenas Gedeón escuchó el Señor, dijo, ya tengo a quién echarle la culpa. Entonces, queda claro que Gedeón no conocía a Dios. Y lo primero que hizo fue quejarse. Otro punto, se sentía inferior a cualquier persona. Dice el versículo 15, entonces el Señor lo miró y dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y responde Gedeón, pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Él mismo se sentía nada. Y su familia se sentía que era la menos indicada y por lo tanto él era el menos indicado para hacer eso. Se sentía inferior. Y otro punto, quiso poner a prueba a Dios. Cuando el Señor dijo, yo voy a estar contigo, entonces le dice Gedeón, si de verdad vas a estar conmigo y tengo tu favor hacia mí, muéstrame una señal para asegurarme de que estás realmente conmigo y que realmente eres el Señor. Estaba poniéndole pruebas a Dios, no dudando. Y le dice al ángel, va, ¿quieres hacer un sacrificio? Ve y prepáralo y haz el sacrificio. Y en cuanto termine el sacrificio, el ángel extiende su vara, toca el altar y cae fuego del cielo y consume el altar. Y en ese momento como que Gedeón empezó como que sí es, ¿no? Se apaga. Como que sí es. Y entonces le dice, bueno, entonces ve, le dice el ángel, ve y destruye los altares que tienen que hay aquí, que tienen tu familia. Y Gedeón va y lo hace, pero hace de noche escondidas por temor a que lo vieran. Entonces, vemos cómo Gedeón fue avanzando pasitos si quieres, pero al final del día estaba haciendo las cosas más por imposición a lo mejor que por convicción. Y después vemos que sí llega a haber una conversión en Gedeón, ¿no? Pero ese es uno de los casos que hay en la Biblia que vemos como cualquier pretexto era bueno, ¿no? Para decir no. Hay otro ejemplo que no lo puse ahorita bien a la mente, Moisés, cuando va con la zarza y que se le presenta ante Dios y Dios le dice, oye, veías, no, es que soy tartamudo, ¿no? Bueno, te voy a dar a Aarón tu hermano para que hable. Pero si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Yo soy, te he enviado. Y si me piden una señal, a ver, mete la mano en tu bolsa, en tu abrigo, y sale llena de lepra, vuelve a meter y sale sano. Pero, ya, ve, ¿no? Ese sería otro caso de falta de una baja autoestima. Hay otro caso, en 1 Samuel 9, que es Saúl. Y el primer versículo dice, había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becuat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Así es la presentación que hace el capítulo de Saúl. Y en el versículo 21, cuando le dice Samuel a Saúl, oye, es que Dios me mandó contigo. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. En mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Él, aunque estaba en una familia reconocida y adinerada, él se sentía poca cosa indigno, ¿no? Inclusive era alto, atractivo, y él se sentía inmerecedor. Él se sentía insignificante. Cuando lo va a ungir Samuel, se esconde. Dice que Samuel junta a las 12 tribus, dice, hey, ¿quieren un rey? Ya les tengo un rey. Vamos a llámenle a Saúl. Saúl, ¿dónde está? Está escondido en el equipaje. Pues tráiganlo, ¿no?
Y yo me ponía, mientras preparaba eso, me imaginaba, decía, qué imagen, ¿no? O sea, qué oso de Samuel decir, aquí voy a ungir, ¿no? O sea, se está escondiendo. Y dice que para como era grande y alto, pues no se podía esconder propiamente. Entonces, así como que, 1, 2, 3 por Saúl que está detrás de, tráiganlo, ¿no? Y todavía Samuel hace una expresión de, hey, viva el rey, aquí está, ¿no? Como echándole flores. ¿Qué pasó con Samuel? Digo, con Saúl. Después fue desobediente. Dice 1 Samuel 15:10 que Dios le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. No solamente no aceptaba su posición, sino también hacía lo que le venía en gana. Le importaba más lo que dirían en el versículo 30, dice que después de que Samuel le da una orden de que vaya y mate a los amalecitas, que destruya todo, él dice, no, es que salvar lo mejor, es que el pueblo decidió rescatar lo mejor. Y dice Samuel, no, tú tenías que obedecer. Y dice, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Cuando reconoce que él había pecado, reconoce que cometió error, pero jamás se volteó con Dios a decirle, Señor, perdóname. ¿Qué es lo que hizo? Se preocupó más. Oye Samuel, pero no me regañes, ven, acompáñame y al menos que el pueblo me vea que estás conmigo, ¿no? Le importaba más la opinión de los demás que la de Dios. No reconoció su pecado y prefirió hacer un acto humillante. Dice que en este diálogo que tenía con Samuel, le dice Saúl, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Se olvidó que él siendo rey, él era para que ante él se postrara, no que él estuviera rogando el reconocimiento. Entonces dice que se extendió y rasgó la túnica. Y Samuel le dijo, así como partiste la túnica, así será partido tu reino y dado a alguien más. Vemos aquí el caso de Saúl, que él nunca entendió. Incluso hay otro pasaje que dice que él profetizó en el nombre del Señor. Se unió a una caravana que iba de profetas, profetizó con ellos, pero ni aun haciendo eso, él cambió su chip de personalidad, su identidad. Dios no nos da una posesión para atraer identidad, te da una identidad para tomar una posición. Saúl creyó que por el hecho de haber sido rey, ya, y él no entendió que lo que Dios buscaba era primero que él tener una relación con Saúl, y entonces él sabría gobernar. Y más o menos con Gedeón ocurrió lo mismo. Con Gedeón ocurre algo diferente, porque después le pone otras pruebas al Señor y se convence, al punto que después él está convencido que con un pueblo de 300 personas puede destruir un ejército más grande. Entonces, algo que tiene que ocurrir es que tiene que cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas que tenemos. Y tenemos un ejemplo de todo lo contrario. El ejemplo de David. David era el menor de sus hermanos e inclusive era menospreciado por su padre. Cuando va Saúl a su casa, que Saúl empieza a ver a sus hijos, dice, seguramente seguramente ese es el rey, no, seguramente. Que Dios le dice, a ver, no ves la apariencia. Y Samuel le dice a su padre Isaí, oye, ¿tienes otro hijo? Sí tengo uno más, el más chiquito, está allá con las ovejas, no, pues tráelo, ¿no? Entonces, inclusive por su padre era menospreciado David.
Por sus hermanos era visto inclusive mal, pues sus hermanos pensaban que se quería mucho. Cuando cuando está en la lucha contra Goliat y que David llega, lo primero que hacen sus hermanos es, ¿qué haces aquí? Seguramente no más viniste a ver aquí cómo está el asunto y desocupándote de las ovejas. O sea, en lugar de preguntarle, oye, ¿cómo estás? Mi papá, ¿cómo está? No, le reclamaron y le exigían que cuáles eran sus intenciones, ¿no? Aún Saúl lo menospreció cuando se dispuso a pelear contra Goliat. Cuando David le dice, yo voy a ir a pelear, lo primero que hizo Saúl fue, ¿cómo crees? Tú eres un chavito de 15 años, él es un guerrero de toda su vida, ve tu cuerpecito y ve su tamaño. Y cuando David lo convence, dice, bueno, ponte mi armadura, ¿no? Y dice que David se lo puso y no pudo andar, pues porque no estaba acostumbrado a eso. Y yo me imagino que todos así de, ¿no? Burlándose de David. Goliat lo tuvo por nada. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo para que vengas tú con palos? Ni que fuera perro, le dijo Goliat. Pero había una característica muy importante en David. Él conocía bien a Dios y sabía cómo Dios lo veía. En 1 Samuel 16-18, cuando Saúl es atormentado por el espíritu maligno, que deciden conseguir a un músico que venga a tocarle para que se calme, dice el pasaje, entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar la arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. La identidad que tenía David de saberse, no sé si podemos en ese momento tomar el nombre de saberse hijo de Dios, pero al menos saber que Dios, reconocer a Dios como creador, le permitía actuar de esta manera en la cual cualquier situación le resultaba, hay que enfrentar a Goliat, enfrenta a Goliat, ¿no? Hay que tocarle a Saúl porque un espíritu lo atormenta, pues toco, ¿no? Dice que era de buen juicio, o sea, era inteligente, era prudente, sabía cómo comportarse, qué hacer y cómo hacer, qué decir y qué no decir. Y el Señor estaba con él. No solamente conocía al Señor, sino el Señor estaba con él. Nuestra identidad no viene de cómo me ven o nos ven los demás, ni yo mismo. Viene de conocer a Dios y de saber cómo Dios nos ve. Si analizamos todos los salmos que David escribió, nos damos cuenta de la relación que tenía David con Dios. Platicaba con David y decía, imagina qué relación tenía David, que él ya conocía al Señor Jesús. Cuando él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Era una plática entre Dios Padre y Dios Hijo diciéndole, David lo conocía. El Salmo 21 es un mensaje profético hablando del Señor Jesús. Entonces, si David tenía esa capacidad de entrar a la presencia de Dios y conocer, pues obviamente él sabía quién era, ¿no? Y cómo Dios lo veía. Inclusive dice la palabra que David era una persona conforme al corazón de Dios. Que Dios se alegraba de ver a David y decir, ese chavo, like, ¿no? Y hay tres cosas un punto que es importante, nuestra identidad. Dios nos trae identidad. Dios no trata con nosotros nuestros temas de autoestima. Dios nos da una identidad. Dice 1 Juan 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que nos somos. Pero la gente de este mundo reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Dios nos ha constituido hijos, ¿por qué? Porque le plació, ¿no? O sea, no hay otra palabra. Así que, porque le dio la gana, valga la expresión, es que Él nos ha constituido sus hijos. Ahora somos hijos de Dios, dice el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, no hay duda. Y Pablo también habla mucho al respecto. La identidad que ahora tenemos como hijos de Dios, que somos coherederos, juntamente con Él, de todas las atribuciones y bendiciones que Él nos ha dado, somos partícipes con Él. Ahora, ¿qué nos aleja de nuestra identidad? El pecado. No sé si se han dado cuenta que, y ustedes analizan en un pasaje de sus vidas, cuando más dudamos, me voy a incluir, cuando más dudamos de nosotros mismos, seguramente es cuando más estamos lejos de Dios. Pero cuando más seguros estamos de nosotros mismos es porque más estamos cercanos a Dios. Lo comentaba en alguna ocasión semanas atrás. Cuando nosotros, o en mi caso, ahora el tener mi devocional diario ya es, no lo puedo dejar de tener. Si lo dejo de tener, yo me doy cuenta cómo puedo tener más tendencia a pecar. ¿Por qué? Pues porque mi relación con Dios estrecha. Yo hoy me doy cuenta que si le das tantita oportunidad al diablo, Él busca cómo meterse. Dice 1 Juan 3, 7 al 10. Queridos hijos, no dejen de que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, al cual peca desde el principio, porque el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Dice el verso 10, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Entonces, si el pecado mora en ti, no demuestra la identidad que Dios ahora te ha dado como hijo de Dios. ¿Cuál es la identidad? Que Cristo ahora mora en nosotros, ya hemos dicho, reiterado desde semanas anteriores. La idea de todo esto, el fin de todo esto es que Cristo ahora mora en nosotros, se refleja en nosotros, y entonces nuestra forma de actuar sea ya no como alguien del mundo, alguien pecador, sino como un hijo de Dios. El engaño del mundo es hacer creer que la forma correcta de amarnos es como nos procuramos y hacemos por nosotros, dejando de lado cómo Dios nos ve, que es la mayor muestra de amor. Él nos acepta como somos, pero no quiere que nos quedemos como somos. Dios conoce nuestra debilidad, Dios conoce que somos iracundos, que somos enojones, que somos mentirosos, que somos fornicarios, robadores, lo que quieras. Pero Dios nos ama. Pero Él no nos deja en esa situación de, ¿eres mentiroso? Sigue siendo mentiroso, pero ya eres mi hijo. No. Dice la palabra que que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Ahora, esta parte de amor propio, el mundo dice, no puedes amar a nadie más si no te amas a ti mismo. Y platicando en un momento con David decíamos, es el pensamiento más egoísta que puede existir. Porque lo que Dios muestra es al revés, completamente contrario. ¿Quieres mostrar amor propio? Ama a los demás. Dice 1 Juan 4:7. Queridos amigos, sigo amándonos. Y sabemos, pero el que nos ama, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Puede una persona que no conoce a Dios amar? A ver, vámonos un poquito a historia. ¿Por qué podemos amar? ¿Por qué tenemos la capacidad de amar como personas? De nacimiento. Pues porque Dios cuando nos creó, puso una parte de Él en nosotros. Yo diría una muestra, una porción mínima de amor. ¿El cual se demuestra que pues podemos amar a personas, podemos amar animalitos, pero nunca llega a ser un amor perfecto sin Cristo. Yo les diría, un ateo o un agnóstico, ¿tiene la capacidad de amar?
En cierta porción sí. Por ejemplo, hay una película de el físico recién Hopkins, Stephen. Stephen Hopkins, ¿cómo se llama la película? El ser del todo, creo que se llama. Él está casado se casa, tiene una esposa, pero no la trata de la mejor manera, ¿no? Tiene ciertos problemas. También hay una película, Una mente brillante, con Russell Crowe, que también le gira la ardilla mentalmente de una forma secundaria, pero su forma de amar y relacionarse con los demás es muy complicado. Entonces, si no conocemos a Dios, el amor que podemos dar o podemos recibir siempre va a ser imperfecto. El amor se muestra primero hacia los demás antes que hacia uno mismo. Dice Mateo 22:37, cuando le preguntan que Dios le dice, a ver, hay 2 mandamientos principales. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas. Y el segundo más importante, no menos importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dice, ámate para que puedas amar? Sino, ama al otro como a ti te amas. La mejor muestra de ver el amor propio que te tienes, o la forma de amar, es cómo te comportas con los demás. Va a ser algo visible, no es algo exclusivo, interno, secreto, sino al contrario es algo expresivo, hacia afuera, y que los demás se pueden dar cuenta. Es hacia los demás. Dice Mateo 7:12, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Es la regla de oro. ¿Quieres ser tratado bien? Trátalos bien a los demás. Nunca, bueno, si hay pensamientos así de, ¿por qué yo lo voy a tratar bien si él me trata mal? Pues sí, pero si quieres que te traten bien, pues tú sé primero en... ¿Pero por qué? Que ellos me traten... Nos creemos tan importantes que creemos que los demás primero lo tienen que hacer por nosotros. Y no debemos olvidar que hay alguien que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y volví a ver otro video, y es algo que David y yo hemos platicado mucho de, a ver, somos nada en el universo, o sea, de verdad somos una, decía ese video que vi, juntando todos los planetas y lunas, desde Mercurio hasta Plutón, hacemos apenas el 0.1% del Sol. O sea, y el Sol es un Sol chiquito en comparación con otros soles y con unos hoyos negros que, así como la perspectiva que tenemos nosotros respecto al Sol, pues así el Sol se ve respecto a otros. Y en el universo hay miles de galaxias y nosotros somos una partícula en medio de una galaxia, en medio de quién sabe cuántas galaxias. Y Dios y el Señor Jesús están todavía sobre de eso, y se vino a hacer nada por nosotros. Cuando dice la palabra que se despojó de su gloria, ahora yo lo grafico o lo trato de dimensionar, y David y yo decíamos, es impresionante, es impresionante. Ah, bueno, pues Él mostró amor por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice Juan 15:13, ese es mi mandamiento, hablando Jesús, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y Jesús ahora nos considera amigos. Imagínense que Él en toda su vida terrenal hubiera mostrado amor propio hacia sí mismo. No estaríamos en la posición que hoy estamos. El amor jamás se puede expresar hacia adentro. Leyendo 1 Corintios 13, la primera parte habla de, pues podrás hacer muchas cosas, tener muchas cosas, pero si no tienes amor, no tienes nada, ¿no? Y cuando viene el pasaje del verso 4 al 7, cuando dice, el amor es paciente y bondadoso,
El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo hacía ese ejercicio. A ver, si este amor lo podría hacer hacia adentro, hacia mí mismo. Darme un amor yo mismo bondadoso, o no envidioso, o que se alegra de la verdad. No. Todo el amor expresado en 1 Corintios 13 es hacia afuera, hacia los demás. ¿Quieres mostrar un amor paciente? Lo haces con alguien. Compasivo es con alguien. Amable es con alguien. Y fíjate, no llevo un registro de las ofensas propias. Yo me imaginaba esa parte. Yo me ofendo a mí mismo y yo mismo me llevo un registro de mí mismo ofendiéndome. No. El amor nunca es hacia adentro. Entonces, esta parte de amor propio es imposible. Lo tienes que mostrar hacia afuera para entonces mostrar en ti que hay amor. Después, en ese pasaje de Corintios dice, uno puede y debe madurar, pero Dios nos conoce completamente. Dice, cuando yo era niño, hablaba con niño, me expresaba con niño y hablaba con niño. Más cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es, maduré. Entendí que de niño a lo mejor sí puedes tener un amor hacia... Pues porque no hay... el amor fluye hacia un niño, ¿no? Pero cuando ya creces, entonces tienes que ser consciente de decir, ahora mi expresión de amor es hacia los demás. Yo no podría entender un amor hacia mi hijo siendo egoísta con él, ¿no? Entonces, todo viene de parte de la identidad. No podemos decir que nos amamos a nosotros mismos si no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos que somos hijos, y voy a cerrar con esto, hay una película que se llama Vencedor, Vencedor, de una niña que corre. Tiene problemas de roba, es rebelde, la han corrido de otras escuelas, vive con su abuela, viene de una familia disfuncional. Y una parte de la película el maestro le dice, ¿quién eres? Y dice ella, no sé. Y obviamente la niña tenía problemas de autoestima, ¿no? De su percepción. Pero una maestra le dice, te dejo de tarea, lee Efesios 1:2. Y cuando ella lo lee, entiende que Dios le da identidad. Y voy a leer lo que dice al final. Dice ella, yo fui creada por Dios, Él me diseñó, así que yo no soy un error. Su Hijo Jesús murió por mí para que yo pudiera ser perdonada. Él me escogió para que sea de Él, así que soy escogida. Él me redimió, así que soy amada. Él me mostró sus gracias solo para poder ser salvada. Él tiene un futuro para mí porque Él me ama, así que ya no me lo pregunto más. Soy hija de Dios. Entonces, aquí la circunstancia es, tienes que entender que Dios te da una identidad. Y cuando tú entiendes que ahora eres hijo o hija de Dios, tu forma de ver la vida y de afrontarla es diferente. Ya no con el tema egoísta de cómo me veo. Debemos aprender a vernos como Dios nos ve. Dejar de ver aquí, en cortito, para ver una visión más amplia de lo que Dios ve en nosotros. Dios veía más allá de lo que Gedeón en ese momento se sentía y percibía. Y cuando Dios le trae identidad, Gedeón llegó a ser un juez en Israel
el cual libró por muchos años al pueblo de amalecitas, de filisteos, de todos los pueblos alrededor. David creció sabiendo quién era en Dios, al punto que enfrentar a Goliat fue, hasta él mismo lo dice, este Goliat va a ser como un oso, como un león, que si va a arrebatar a una oveja, voy, lo cazo, lo busco y lo mato. Y es más, me imagino la escena de el oso del león así, y ahí viene David, córrele, porque si me alcanza me mata. Y dice, así va a ser David, Goliat ahorita para conmigo. ¿Qué seguridad tenía David como para enfrentarse a un gigante que le doblaba la estatura de experiencia? ¿Con qué seguridad lo atacó? Vemos a un Moisés que también al principio con sus dudas de, es que yo no puedo, es que yo no. Y dice, no. Y después, ¿quién llegó a ser Moisés? Que hasta el día de hoy es respetado y venerado dentro del pueblo judío como, y si nosotros lo vemos así, decimos, hoy vemos también hablar de Moisés y decimos, wow, o sea, qué aguante de Moisés. Entonces la invitación al día de hoy es, cambiemos nuestro chip mental. No veamos las cosas desde como el mundo dice que lo hagamos, desde un punto de vista que nos aleja de Dios, sino desde un punto donde Dios nos ve de una manera en la cual necesitamos nosotros aprender a vernos como Dios nos ve y adquirir la identidad que ahora tenemos como hijos de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue en balde. Derramó hasta su última gota por amor. Se entregó por amor para ahora constituirnos y darnos una identidad. Ahora somos reyes y sacerdotes, dice Pedro. Él ahora nos constituye y nos ve así. No nos ve como cualquier persona, como cualquier, valga la expresión, hijo de vecina. Somos hijos del Dios creador de todas las cosas. Entonces yo te voy a invitar ahí en tu lugar que cierres tus ojos y medita un poquito en esta parte de cómo te percibes tú. ¿Te ves como el mundo dice que te tienes que ver? ¿Te ves de una forma agradable? ¿O has alcanzado a transgredir ese pensamiento humano y logras poder verte ahora como Dios te ve? Dios te formó y andamos buscando cómo vernos cuando en su palabra dice cómo Él nos ve. Y en ese momento allí en tu lugar dile, Señor, ahora entiendo que soy tu hijo. Se me había olvidado entender que soy tu hijo o tu hija. Que ahora tu hijo Jesús vive dentro de mí y que ahora la vida la vivo en Cristo. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz para darnos vida y traernos una identidad. Gracias, Dios, porque tú nos ves, ni quieres que nos veamos, Señor, en nuestras deficiencias mentales, físicas, emocionales, sino tú nos ves en una plenitud como hijos tuyos, como herederos tuyos, como merecedores de todas las cosas buenas que tú tienes. Señor, permítenos ahora vivir en esa identidad de que somos tus hijos, no como el mundo dice que seamos, sino que ahora podamos expresar amor hacia los demás de la forma correcta, que ese amor que has puesto en nosotros por conocerte, ahora, Señor, en nuestro trato con los demás, sea manifiesto que tú vives y has hecho un cambio en nosotros. Nos depositamos en ti y sigue tratando con nosotros día tras día, y que tu Espíritu Santo nos guíe día a día a ser y a vivir como hijos tuyos. En tu nombre santo, amén y amén.